usted ha dicho, ha respondido muy espiritualmente. Usted es una persona muy espiritual. Y esperamos en Dios que todo lo que usted se ha propuesto en su corazón, eso lo cumpla. Porque nosotros, así como ha empezado usted, nosotros somos un pueblo escogido por Dios. Un pueblo elegido para ser una nación santa, dice 1 de Pedro 2:9. Que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, como un pueblo elegido de parte de Dios, nosotros debemos de poner siempre las cosas, las metas, los pensamientos en nuestro corazón de siempre servir a Cristo Jesús. Para eso Dios nos ha apartado del mundo para ser una nación santa, un pueblo santo apartado de este mundo. Estamos en este mundo y Dios nos ha elegido con ese propósito de llevar el mensaje de la palabra de Dios, así como cantábamos en un momento. Ese es el Cristo que yo predico. Y nosotros tenemos que predicar a Jesucristo, que Él sana, salva y que viene pronto por su iglesia. Entonces la meta del cristiano nos debe de ser siempre ser igual a Cristo o ser semejante a Cristo. Así es que cada día nosotros debemos de perseverar en el conocimiento de Él y de su palabra para ser un día semejantes a Él. Así es que vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, verso 1, y yo le he titulado Corriendo hacia la meta. Corriendo hacia la meta. Yo voy a poder agarrar y que si puede poner en la pantalla de frente ahí la Biblia, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Y vamos a estar meditando en esos dos versículos de la palabra de Dios y vamos a ver muchos pasajes de la Escritura. Así es que si no alcanza a encontrarla, apúntela y cuando llegue a su casa la lee. Así es que cuando lo tengan, dicen todos un amén. Bueno, Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. La palabra de Dios dice así: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra a ti, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta hora nos proponemos, Padre, a leer y estudiar tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, al que tú has enviado a morar en nuestros corazones, sea ayudándonos, sea iluminándonos, Padre, para poder entender tu palabra. Te rogamos por mis hermanos que están aquí presentes, Señor, bendícelos grandemente, Señor, y ayúdales a entender también tu palabra. Aquellos que nos van a estar viendo por las redes sociales también los bendecimos grandemente, Señor, y que la palabra de Dios pueda llegar a los corazones en todo el mundo, Señor, para que tú transformes nuestros corazones por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, Señor. Aquellos que están enfermos en sus hogares, Señor, rogamos que tu mano poderosa sea dándoles sanidad, Señor, y que se recuperen pronto para que puedan ellos estar pronto juntamente con nosotros, adorando y glorificando tu nombre juntamente en este lugar, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Así es que la palabra de Dios en títulos se titula Corriendo hacia la meta. Corriendo hacia la meta. La vida cristiana es como el apóstol Pablo o el escritor de los Hebreos, escribiendo en este pasaje,
compara la carrera del cristiano como que si fuera un atletismo. Entonces nosotros entendemos lo que es ser un atleta o los que corren para obtener un premio, para poder ser galardonados en lo que ellos se capacitan para hacer. Entonces la palabra de Dios aquí nos dice que debemos de correr siempre hacia la meta. En el mundo hay un dicho que yo me acuerdo que decía mucha gente: no gano, pero ¿cómo me divierto? No sé si han escuchado ese dicho en el mundo, de que no ganaba, pero ¿cómo se divertía? Pero como hijos de Dios nosotros no corremos esta carrera para divertirnos, ni para pasar el tiempo, o perdiendo el tiempo. Porque usted como hijo de Dios, como les dije al principio, nosotros hemos sido llamados con un propósito. Y ese propósito se va a cumplir en usted cuando usted pone de su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Porque Dios lo ha llamado con ese propósito y usted debe de saberlo. Porque muchos estamos en esta vida o somos cristianos sin propósito. ¿Por qué? Porque no conocemos la voluntad de Dios para con nosotros. Aún vivimos nosotros como hijos de Dios de 30, 20, 10, 15 años en el Evangelio según nosotros, que hemos crecido según en el Evangelio de Cristo, pero aún a veces nos comportamos como que si no conociéramos la voluntad del Padre para con nosotros. Entonces Dios nos ha llamado a correr esa carrera y esa carrera tenemos que perseverar hasta el fin, así como usted lo dijo al principio. Porque la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces esta carrera se trata de perseverancia, no de cuánto tiempo yo tengo en el Evangelio y sin renacer realmente Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros renacemos al nuevo hombre creado según Dios, nosotros vamos a empezar a dar frutos, a servir en la obra de Dios, en lo que Dios nos ha elegido. Porque todos tenemos un llamado de parte de Dios en la obra. Entonces nosotros estamos corriendo no para divertirnos, no para pasar el tiempo, sino para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Entonces cuando nosotros venimos a este lugar es para aprender de su palabra, para adorar y glorificar su nombre. Ese es el único propósito que usted y yo debemos de tener al venir a este lugar. Entonces, la palabra de Dios toma un punto principal en la vida de cada uno de nosotros y debemos de conocer, allí debemos de conocer la voluntad de Dios para con nosotros. Y el apóstol o el hombre de Dios que escribió la carta a los hebreos dice en este capítulo 12, verso 1, ¿cómo nosotros podemos correr esa carrera y llegar hasta esa meta? Y dice la palabra de Dios en este versículo 1, dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos. El escritor está hablando del capítulo 11 de los grandes héroes de la fe que triunfaron, que sufrieron por la causa y sin obtener lo prometido. Pero a ellos se les había prometido, se les había dado la promesa, pero ellos perseveraron hasta el fin y aún no obteniendo la promesa. Y esa promesa nosotros la hemos obtenido, que era Cristo Jesús viniendo a este mundo y morir por cada uno de los pecadores. Entonces, todos esos hombres del capítulo 11 perseveraron, fueron aserrados, como nosotros vemos la historia de la iglesia, de los discípulos, cómo murieron ellos por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron en todo tribulados, pero permanecieron firmes en la fe, porque ellos creyeron que aunque murieran, ellos serían vivificados cuando Cristo venga por su iglesia.
Entonces nosotros debemos de correr así como esta gran nube de testigos del capítulo 11. Nosotros debemos de esforzarnos por la fe. Por la fe dice que ellos alcanzaron todo. Y la fe de nosotros siempre debe estar puesta en el autor de la salvación, que se llama Jesucristo. Entonces, estos testigos corrieron la carrera, ganaron la carrera. Y nosotros los tenemos como testigos para hacer nosotros correr esta carrera. Pero la palabra de Dios nos dice aquí que para correr la carrera nosotros tenemos que despojarnos, dice, despojarnos de todo peso. De todo peso. Usted pregúntese, en su mente y su corazón, diga, ¿qué me está deteniendo o qué peso tengo en mi vida para correr la carrera? ¿Qué me impide correr la carrera hacia la meta? Porque aquí dice la palabra de Dios que todo peso y el pecado son dos cosas diferentes. Entonces, el pecado, Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos creen eso? Que Cristo pagó el pecado en la cruz del Calvario, en su muerte. Y nos ha libertado, por eso nos ha llamado. Pero el escritor dice que despojémonos de todo peso. Entonces, el peso en las carreras del antiguo tiempo, el corredor o el atleta se despojaba de todo peso para poder correr la carrera. Entonces, ellos en sí, en realidad, creo que se dice que corrían casi totalmente desnudos. Si usted ve a los atletas hoy en día, usan una ropa muy ligera, licra o como le llame usted. Entonces, eso es muy ligero. Imagínese a un corredor en un atletismo corriendo con una carga pesada en sus hombros, corriendo con una ropa apretada, con una ropa que le pueda hacer estorbo. Nunca lo va a ver a usted. Entonces, para correr esa carrera, el competidor o el atleta debe de correr despojándose de todo peso. Pero ante todo debe tener una buena disciplina. La disciplina para nosotros, para la vida cristiana, debe ser muy importante en nuestras vidas. Porque si usted no es un cristiano disciplinado en la obra de Dios, estoy hablando en general, no solamente a ustedes en este lugar, sino a todo el que me escuche o en la iglesia en general, debemos de tener disciplina en la obra de Dios, en el llamado que Dios nos ha dicho. Porque nosotros no nos ha llamado Cristo para pasar el tiempo ni para correr la carrera por gusto o por ir en muchos, en la multitud solamente, sino que el propósito es llegar a la meta. Aquí, el atleta, solamente uno se lleva el premio, se lleva el premio, el ganador. Pero en Cristo Jesús, Cristo fue el autor y consumador de nuestra fe. Cristo ya ganó la carrera por nosotros, solamente tenemos que perseverar en esa carrera que Él nos ha trazado. Y la meta es Cristo Jesús. Siempre tenemos que poner la meta, que llegar a la plenitud y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos despojarnos de todo peso, de todo lo que nos estorba. Y hay muchas cosas que estorban a la vida del cristiano, a la vida del ser humano, que a veces nos impiden correr la carrera. Usted pregúntese, ¿qué es lo que lo estorba? Entonces, nosotros debemos de poner disciplina en esta carrera, porque si no somos disciplinados, les aseguro que no podemos seguir esa carrera. Se requiere de ejercicio, de entrenamiento diario y mucha disciplina. Porque ¿cuántos de ustedes han tratado de hacer ejercicio físicamente aquí? Les aseguro que si empiezan haciendo ejercicio o a correr y corren un día, a otro día amanecen adoloridos. Pero si usted deja de correr y dice, oh, estoy bien adolorido, mejor lo corro para la próxima semana, ya sé que me quito lo adolorido.
vuelve a correr y va a pasar lo mismo. Se va a volver su cuerpo a doler. Pero si usted continúa haciéndolo, aunque esté adolorido, aunque su cuerpo se sienta terrible, el cuerpo va a empezar a agarrar el entrenamiento o la disciplina necesaria que se debe tener. Y cuando usted se dé cuenta, ese cuerpo no va a sentir lo adolorido que sentía cuando al principio comenzó a usted a correr. ¿Pero por qué? Porque usted tuvo disciplina de seguir haciéndolo continuamente, diario. Entonces, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 9:24, después vamos a regresar a Hebreos. En 1 Corintios 9:24 el apóstol Pablo habló de la carrera del cristiano, del boxeador, de cómo ellos se limitaban a ciertas cosas para poder ejercitarse en lo que ellos hacían. Él les dijo en 1 Corintios 9:24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Él hace esa pregunta a los corintios y él les dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, no tenemos que correr nada más por correr. Sabemos que los que corren en el estadio solamente uno se lleva el premio, pero nosotros, dice, debemos de correr de tal manera que obtengamos ese premio. No solamente que seamos parte de la multitud o parte de los que corren. Porque ese no es el propósito de Dios para nosotros. Nosotros somos llamados para vencer. ¿Y por qué nosotros vamos a vencer? Porque Cristo ya ha vencido. La fe que vence al mundo dice que Cristo ya la obtuvo. Cristo obtuvo ya la carrera y nosotros por la fe nosotros hemos vencido al mundo. Entonces nosotros poniendo la fe en Cristo Jesús, nosotros vamos a obtener esa carrera y la vamos a obtener porque Cristo ya lo ha hecho. El 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Entonces, el corredor tiene que ejercitarse, disciplinarse en sus ejercicios y en lo que come también. Porque imagínense, usted a un corredor, jamás usted ha visto a un corredor, yo pienso que no voy a decir jamás, tal vez sí lo ha visto, pero un corredor en las Olimpiadas que está sobrepeso, ¿usted ha visto a alguien corriendo en las Olimpiadas sobrepeso? Creo que no. ¿Por qué? Porque dice que de todo se abstiene. Entonces, un corredor debe de disciplinarse en el ejercicio corporal, es el tipo de alimento que va a comer también, para poder nutrirse ese cuerpo y para poder tener la fuerza y la vitalidad para poder obtener ese premio que está corriendo. Entonces dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Ellos por eso luchan, los atletas, para una corona corruptible, que se echa a perder. Pero nosotros una incorruptible. Y esa corona incorruptible que no se echa a perder, esa está reservada para nosotros en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de correr de tal manera que la obtengamos. El apóstol Pablo escribía y decía que nuestra corona de la vida, la corona que Jesús nos ha prometido, está reservada. Nosotros tenemos una herencia corruptible, incontaminada, dice, reservada en los cielos, dice 1 Pedro 1:3. Entonces nosotros debemos de correr de tal manera que podamos obtener ese premio, ese galardón que Cristo nos ha prometido. Pero para eso tenemos que abstenernos de muchas cosas. Todas esas cosas nos pueden ser estorbo para nuestra vida, para nuestra carrera cristiana. Entonces, todo nos es permitido. El apóstol Pablo escribe, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Entonces, hay muchas cosas en la vida que usted tiene la libre decisión de hacerlo o no. Porque Cristo ya lo ha llamado, lo ha santificado, lo ha apartado para Él. Ahora, usted debe saber lo que Cristo ha prometido. ¿Verdad que sí? Por la ayuda. Entonces, Cristo nos ha prometido esa corona incorruptible y esa corona está reservada en los cielos. Así es que el apóstol Pablo dice, allí en el Nuevo 26, 1 Corintios 9:26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Perdón, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Imagínense, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, que él de esta manera corre no como la aventura, lleva un propósito, tiene una meta, no corre como gallinas sin cabeza, como dicen muchos. Como se ha visto las gallinas sin cabeza, cuando le cortan la cabeza corren para todos lados. Así es que, así hay muchos cristianos corriendo para todos lados y sin ninguna meta. No se me ofenda, porque la madre van a poner la queja al pastor, va a decir, ya no ponga a predicar al hermano Imperio, así es muy fuerte. Así es que yo les digo eso para que usted, gracias hermano, si usted está viviendo de esa manera, usted pueda reflexionar y cambiar su actitud ante Dios, porque ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted obtenga la vida eterna. Entonces la vida eterna Dios nos ha llamado, pero esa vida eterna está escondida en su Hijo, Jesucristo. Cuando Él se manifieste, dice que nosotros seremos semejantes a Él, porque en este cuerpo corruptible nosotros estamos propensos a pecar delante de Dios. Pero cuando Él venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, resucitarán incorruptibles, dice 1 Corintios 15, 52 en adelante. Entonces, cuando el cristiano que ha muerto en Cristo resucitará incorruptiblemente. Incorruptible significa sin corrupción. Nosotros tenemos un cuerpo que se va a corromper, que se va a hacer polvo, que se va a hacer tierra. Ahora, cuando seamos resucitados, seremos resucitados en un cuerpo incorruptible. Los que estemos vivos seremos transformados en un cuerpo semejante al de Cristo cuando Él resucitó y seremos llevados al cielo. Porque esta carne y sangre heredará el reino de Dios. Solamente por medio de la transformación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese por su iglesia. Pero para eso debemos de disciplinarnos, y el apóstol Pablo dice en el 26, así que yo de esta manera corro no como a la aventura. Por eso debemos de disciplinarnos y ponernos una meta y conocer. La meta del cristiano debe de ser de conocer a Jesucristo. Todo lo que usted era en el pasado, antes de conocer a Cristo, debe de olvidarlo. Debe de ponerlo atrás, debe de ponerse a un lado. Eso es despojarse de todo peso. Despojarse significa quitarse todo, quitarse y dejarlo a un lado. Eso es lo que significa despojarse. Cuando usted se quita la ropa, se despoja de eso que trae, de ese peso. Entonces, nosotros debemos de no correr como a la aventura, dice, ni como de esta manera peleo. Está hablando de cómo pelear, cómo pelea un boxeador. Dice, no peleo, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. En el boxeo, usted siempre va a ver un contrincante, ¿verdad? Contra otro. Pero usted nunca ve a un boxeador peleando al aire.
dando golpes al aire. Sí dan muchos golpes al aire que no le pegan al otro. Pero si usted ve que esos golpes que van al aire solamente y no logran contactar al objeto, al propósito que el boxeador tiene, pierde fuerza. Va perdiendo fuerza. Entre más golpes da al aire, más se debilita su fuerza. Entonces el apóstol Pablo dice, no como quien golpea al aire. Por eso nosotros como cristianos debemos de correr la carrera, no como a la aventura, ni como quien golpea al aire. Por eso tenemos un propósito y una meta en esta vida. No es de que nosotros seamos cristianos y por tiempo y todavía no tengamos ni el conocimiento. Fíjese, no lo digo para que usted se avergüence, sino que para que usted entienda. Muchos cristianos de mucho tiempo, a veces se les dice, ¿dónde está? Abrir la Biblia en Isaías, no saben dónde está el libro de Isaías. Entonces, eso no debe de estar sucediendo si usted es un cristiano de hace mucho tiempo. Para un nuevo está bien, para 2, 3 años todavía está bien. Pero usted debe de disciplinarse y ponerse en su corazón de escudriñar la Escritura y conocer a Cristo, de conocer su voluntad. No debemos de estar corriendo esta carrera como a la aventura solamente, ni golpeando solamente al aire, sino debemos de esforzarnos de disciplinarnos en esta carrera que Dios nos ha establecido que corramos. Y tenemos que despojarnos de todo peso que nos está estorbando para correr esa carrera. Entonces el apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo. No está hablando de que golpea su propio cuerpo. Un boxeador no se golpea su propio cuerpo, sino que se disciplina a él mismo. Se abstiene de muchas cosas. Nosotros como hijos de Dios, como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces no me dejaré de dominar de ninguna otra cosa, sino que lo que sea necesario para mi edificación. Pero si nosotros estamos corriendo la carrera y estamos cargándonos de peso, en vez de despojarnos del peso, estamos agregando peso a nuestra vida y no podemos correr la carrera. Eso no puede seguir sucediendo ya en nuestras vidas. Tenemos que despojarnos de todo eso. Entonces dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El cuerpo es para servir a nuestro Señor Jesucristo. Antes lo usaban para la malicia, o para la maldad, o para el pecado. Pero ahora nuestro cuerpo es santificado para servir a Cristo. Entonces, el cuerpo nosotros debemos de ponerlo en disciplina. Dice la Biblia que el espíritu y la carne dice que están en enemistad entre sí. Porque la carne dice que mira hacia abajo y el espíritu mira hacia arriba. Porque la carne tiene deseos pecaminosos, pero el espíritu desea las cosas espirituales. Pero a veces obedecemos a los deseos de la carne y no obedecemos al espíritu. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a eso y porque nuestra mirada o nuestra meta no está en el cielo, sino está en la tierra. Nuestra mirada está siempre aquí en la tierra. Y aunque sabemos que Cristo nos ha prometido la vida eterna, y esa vida eterna está en el cielo con Cristo Jesús. Por eso lo digo, nosotros somos apartados, somos santificados y no para vivir en este mundo. Cristo nos ha llamado para anunciar el Evangelio, para predicar a Jesucristo, Y entonces la iglesia debe de saber y debe de aprender lo que la palabra de Dios dice. Pero para eso se necesita esfuerzo y disciplina en usted mismo. Porque yo le puedo decir, el pastor le puede decir, o cualquier otro hermano le puede decir lo que tiene que hacer, pero está en usted de tomar la responsabilidad y la disciplina de hacerlo.
Nadie más lo va a obligar. Nadie más lo va a obligar, solamente usted puede tomar y decir, ok, en este año yo me voy a poner en disciplina y a estudiar la palabra de Dios y a asistir a lo que yo pueda edificarme. Pero está la decisión en usted. Tenemos que despojarnos de todo peso, porque el tiempo en que vivimos, estamos viviendo en un mundo de pecado, de oscuridad, cargado, que nosotros poco a poco como iglesia fuimos santificados, fuimos apartados para Cristo. Si nosotros nos descuidamos, podamos estar involucrados en todas las obras de las tinieblas sin darnos cuenta. El apóstol Pablo escribió en los Romanos capítulo 13, verso 11, y les dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Todas estas cosas tenemos que levantarnos del sueño. Todas estas cosas pueden ser una carga, un peso para nosotros, para seguir la vida del cristiano. Nosotros tenemos que levantarnos de eso, de ese sueño que nos tiene dormidos o pensando que vamos hacia la meta, pero en realidad no vamos hacia ningún lado por todo ese peso que nos asedia, todo el peso que traemos cargando. Entonces, debemos de andar como de día, debemos de correr con esa perseverancia, con esa ligereza en nuestras vidas, para que podamos llegar a la meta que es Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo habla y les dice ahí atrásito en Romanos 13:11, les dice: esto es bueno que hagan esto que les digo, porque estamos viviendo en una época, es en otra traducción, se la estoy leyendo en otra traducción, la misma que la leí hace poco. Dice: estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está acabando y el día está por comenzar. Entonces, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de luz. Vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas, dice esta versión, ni borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. Eso es una disciplina de que como hijos de Dios debemos de tener. Debemos de despojarnos de todo peso del pecado, pero eso está en usted. La Biblia dice que nosotros tenemos que hacerlo. Dios ya hizo su parte, Dios ya nos escogió, Dios nos santificó, pero dice que nosotros despojémonos. No dice que yo lo voy a despojar, dice despójense de todo peso. Entonces, estos pesos que nosotros estamos cargando en nuestra vida, depende de usted y de mí, de que sigamos cargándola o nos despojemos. Porque el apóstol Pablo escribe también, es siempre el apóstol Pablo enseñando a los efesios en cuanto a la pasada manera de vivir, dice en Efesios 4:22 en adelante, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre. Entonces, él siempre nos enseña que nosotros tenemos que hacerlo, despojarnos de todo peso. Dice: despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Eso puede ser un peso que nos impide correr hacia la meta. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, dice en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando mentira, todo eso puede ser peso que nos estorba para correr. Dice, desechando mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Todas esas cosas dan lugar al diablo. Todo ese peso que nosotros cargamos, estamos dándole lugar al diablo, y el diablo está cargando más peso en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque le damos lugar. Porque le damos lugar. Porque en Cristo Jesús el diablo no tiene potestad de ningún ser hijo de Dios. Pero cuando nosotros le damos lugar, ¿y cómo le vamos a dar lugar? Haciendo estas cosas. Si usted y yo hacemos esas cosas, le estamos dando lugar al diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, si usted como hijo de Dios hace esas cosas, usted le da lugar al diablo. Aunque diga usted que lo está haciendo bien o lo hace para Dios, pero si usted hace esas cosas, le causa peso en su vida, en la carrera como cristiano, y le está dando lugar al diablo si hace esas cosas, porque dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay cristianos que hablan palabras corrompidas. Yo a veces he escuchado personas hablando de esa manera. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que despojarnos de todo eso. Nosotros ya somos transformados, somos una nueva naturaleza, según dice el apóstol Pablo. En 2 Corintios 5, 17, dice que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces debemos de la vida pasada, lo que éramos anteriormente, tenemos que dejarlo. Porque dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si usted decía malas palabras, ya no las menciona, ya no las diga. Pero muchos dicen, se me salió. ¿Sí han escuchado a alguien decir así? Se me salió. Pero, ¿por qué se le salió? Porque estaba dentro de él. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que abunda dentro de nuestro corazón, se me salió. ¿Verdad? Todo eso tiene lógica, y la palabra de Dios nos confronta a que todos nosotros tenemos que despojarnos de todo eso que nos estorba, de todo peso que nos estorba. Entonces, tenemos que perseverar. Volvamos a Hebreos capítulo 12, y dice que nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia. Hay un pecado como los deseos de la carne, que les digo, los deseos de la carne, todo lo que hay en este mundo, dice la Biblia, dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, dice 1 Juan 2:15, que todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces los deseos de la carne siempre están en este mundo, y todo eso, deseos del mundo, deseos del pecado, son enemistad contra Dios, porque dice Santiago 4:4 que el que se considera amigo del mundo automáticamente se considera enemigo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que deshacernos de ese pecado que nos asedia. ¿Y por qué? Porque hay deseos carnales todavía en nosotros. Hay deseos carnales. Nosotros no hemos todavía sido transformados en este cuerpo, pero debemos disciplinarnos para vivir conforme al Espíritu.
Nosotros somos guiados por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, el pecado principal, Cristo ya lo pagó. Pero hay pecado que nos asedia en cada momento para pecar contra Dios, para desobedecer a Dios en este mundo, en este caminar o en esta carrera, como usted le quiera llamar. Pero para eso necesitamos abstenernos de todas esas cosas. Entonces tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado ese que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la paciencia significa estar bajo prueba, bajo cualquier circunstancia que usted esté pasando. Estos hombres o estos hebreos que el escritor les escribe estaban pasando circunstancias, pruebas, persecuciones. Por eso el apóstol o el que ha escrito les escribe que ellos deben de correr como los testigos que estaban en el anterior capítulo y que ellos tenían que despojarse de ese peso y del pecado que los asedia y correr con paciencia la carrera que tenían ellos por delante. Pero tenían a cualquier circunstancia que ellos estuvieran pasando, deberían ellos ser perseverantes en lo que ellos tenían que hacer. Entonces, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esa paciencia significa estar bajo prueba o bajo cualquier situación que estemos pasando. Debemos de perseverar y correr esa carrera. Nosotros sabemos que para obtener esa paciencia o esa perseverancia son necesarias las pruebas. Porque sin las pruebas no vamos a desarrollar la paciencia. Entonces tienen que venir pruebas en nuestra vida para poder desarrollar la paciencia. El Santiago escribe de esta manera. En Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces las pruebas no son agradables al momento, pero esas pruebas van a desarrollar en usted y en mí paciencia en esa carrera que tenemos por delante. Porque en esta carrera pueden haber obstáculos, pero si usted desiste en la carrera que usted está corriendo, pues no va a llegar a esa meta. Dios no nos ha llamado para que corramos hasta la mitad o para que empecemos y nos quedemos sentados, sino para que lleguemos a esa meta. La palabra de Dios dice en Lucas 9:62, Jesús mismo hablando, Él dijo a sus discípulos: cuando nosotros podemos detenerlos, fíjense, cuando nosotros nos detenemos a la mitad de la carrera o Jesús nos ha llamado, Jesús dijo allí en Lucas 9:62, dice que ninguno que poniendo la mano en el arado, dice, y mira hacia atrás, es digno de mí. Entonces nosotros cuando hemos decidido y aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, empezamos esa carrera. Y no debemos de desistir, sino que tenemos con perseverancia y con paciencia en medio de las pruebas, nosotros tenemos que perseverar. Porque ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de Jesús. Entonces, no puede ser discípulo del Señor Jesús cuando alguien, Dios lo ha llamado a tomar la arado, o como se llame. Si usted conoce de cómo se ara la tierra, ninguno que va arando va viendo hacia atrás. Yo sé lo que es eso. Tal vez usted sepa, alguno de ustedes, pero nadie, cuando uno se pone a arar, se pone la mirada allá donde va uno a salir. Uno tiene la meta. Yo hacía poniendo una piedra adelante. Yo ponía una piedra y allí tenía que salir. Y no, si miraba hacia atrás, los animales se me iban para otro lado y lo que salía era eso, así. Entonces, nosotros somos llamados a correr esa carrera
Pero tenemos que tener la mirada puesta en esa meta. Porque si miramos hacia atrás, corremos el peligro de desviarnos a otro lado. Entonces, en medio de la situación de las pruebas que nosotros estamos pasando, debemos de tener esa paciencia, y la paciencia se desarrolla por medio de la prueba. Si no hay pruebas en nuestra vida, si usted dice, oh, yo he pasado muchas pruebas, dele gracias a Dios que está pasando pruebas, porque usted va a ser fuerte, va a permanecer. Cuando llegue otra tribulación más fuerte, usted va a permanecer. Usted no diga, oh, Dios me está castigando. Si usted lee ahí Hebreos más adelante, dice, hijo mío, no desprecie la disciplina del Señor. Cuando nosotros estamos pasando, no estamos pasando esas cosas para ser castigados, sino para ser fortalecidos, para permanecer. Cuando Dios pone alguna prueba, es para que usted siga más adelante, siga más fuerte. Dios no va a poner las cargas a usted para que desista de lo que Dios lo ha llamado. Dios le va a poner una prueba para que usted se vaya ejercitando y disciplinando y no se desmaye, no desmaye de lo que Dios le ha llamado. Entonces Jesús nunca prometió a sus discípulos que ellos todo les sería, como dicen muchos, ¿cómo se dice? Color de rosa. Jesús nunca prometió eso. Si a usted le prometieron cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, cuando usted alzó su mano y dijo, yo acepto a Cristo como su Salvador, muchos pastores dicen a sus miembros o a las personas que aceptan a Cristo como su Señor, acepta a Cristo para que todo te vaya bien. ¿Sí ha escuchado esas palabras? Que todo le va a ir bien, que no va a tener problemas, que todo lo que tiene se va a ir. Y eso es mentira. No crea eso. Porque cuando usted acepta a Cristo como su Señor, usted ha empezado una carrera. Y esa carrera va a haber muchos obstáculos. Jesús nunca prometió a sus discípulos que les iba a ir bien en todo. Él les prometió, ¿qué les prometió Jesús a sus discípulos? Les prometió que les iba a ir todo bien, que iban a ser campeones, que iban a tener todas sus metas en este mundo. Jesús prometió vida eterna. Jesús prometió vida eterna a todo aquel que en Él cree. En Juan 3:16, Él prometió que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Jesús siempre dijo a sus discípulos, les dijo la verdad. Por eso yo les digo la verdad que está escrita. En el mundo, dijo Jesús en Juan 16:33, dice, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero, dice, como dice en Juan 16:33, que no tiene en su Biblia. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Eso es lo que dijo Jesús. Estas cosas les había dicho Jesús para que tendrían paz en el mundo. Dice, pero confiad. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Esas cosas Jesús les dijo para que tuvieran paz en Él. Dice, en el mundo van a tener aflicción, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Entonces, todo lo que creemos en el Hijo de Dios, hemos vencido al mundo. La fe que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Entonces, las aflicciones Jesús les dijo a sus discípulos, van a tener aflicción. Y Él les dijo en Mateo 10:16 que serían perseguidos. Cuando Él los envió a predicar, Mateo 16 en adelante, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, Él los enviaba en medio de lobos. Dice, van a ser perseguidos, van a ser aborrecidos, van a ser golpeados, pero ustedes, dice, deben de permanecer. Porque estas cosas les van a suceder. Y usted como hijo de Dios debe de saber esas cosas, que van a padecer muchas cosas. Y nosotros no hemos padecido así como Cristo padeció todavía. No hemos padecido como los discípulos padecieron.
Entonces nosotros vivimos tranquilamente aquí. En este país predicamos tranquilamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin persecución. Pero cuando llegue el momento de la persecución, entonces allí va a haber quién es quién. Va a ver quién es el que está fundamentado realmente en la roca que es Jesucristo. Entonces, para eso no tenemos que fingir ser cristianos, sino que debemos de someternos a la voluntad de Dios, y Dios va a ir trabajando en su vida y la va a ir fortaleciendo por medio de las pruebas. Las pruebas no son buenas, no son agradables, pero ayudan a tener esa perseverancia y esa paciencia. Así es que, así como castiga usted a su hijo, así la palabra de Dios dice que así como el padre castiga o disciplina a su hijo, así Dios nos disciplina a nosotros. Pero no para que nosotros desistamos del llamado, sino que para que nosotros nos fortalecemos más en Él y perseveremos y lleguemos a esa meta. Entonces, para llegar a esa meta, nosotros debemos de correr mirando o teniendo la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la meta, que tenemos que llegar a ser como Jesucristo un día. Y ese día va a ser cuando nosotros seamos transformados. Entonces seremos y le veremos tal y como Él es. Hebreos 12:2 dice así. Ya se está llegando el tiempo. ¿Va a haber testimonio, pastor? No. Entonces me sigo hasta las 5. ¿Cuántos quieren que predique hasta las 5? Nadie. Entonces le voy a seguir. No contestaron. Así es que la mirada, debemos de correr la carrera mirando hacia Jesucristo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, dice, pon atención a esas palabras, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe que nosotros tenemos, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Él puso el gozo puesto delante. ¿Usted se imagina que Jesús iba contento a la cruz del Calvario? No, Él sufrió. Pero el gozo que Él sentía delante de Él y ir a la cruz es por salvar a la humanidad. Porque ese era el propósito de Él venir a la tierra, de venir y salvar a toda la humanidad. Si Él hubiera desistido en medio del camino a la cruz del Calvario, la humanidad entera estuviera en pecado. Pero dice que Él fue el autor de nuestra salvación, pero dice con el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El oprobio ahí significa la vergüenza, el menosprecio. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, no hemos pasado todas esas cosas. Pero nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús. No debemos de mirar a la izquierda ni a la derecha. Siempre hay una historia en la Biblia que habla de Pedro. Cuando Jesús, en Mateo 14:22 en adelante, se lo voy a narrar rápido, dice la palabra de Dios que esa vez Jesús había enviado a sus discípulos a pasar al otro lado del mar. Pero sucedió que cuando ellos iban se levantó una gran tempestad y ellos luchaban contra las olas porque la barca se hundía. Y sucedió que ellos navegando, luchando contra las olas del mar para que la barca no se hundiera, dice que Jesús vino caminando sobre el agua. Dice que vino caminando y todos se sorprendieron y dijeron un fantasma. Pero sucedió que Pedro dijo: Señor Jesús, si eres tú, manda y di que yo vaya hacia ti.
Y sucedió que Jesús le dijo, ven. Entonces sucedió que Pedro sale de la barca y empezó a caminar sobre las aguas turbulentas. El viento estaba fuerte, la tormenta estaba, todo lo que daba la barca se hundía, dice. Entonces, cuando Pedro sale de la barca, iba caminando hacia Jesús, dice, pero cuando vio el fuerte viento, dice que tuvo miedo. Tuvo miedo y empezó a hundirse. Empezó a hundirse porque desvió su mirada de Cristo Jesús. Él confiaba en que era el maestro que le estaba diciendo, ven. Pero sucedió que al ver el fuerte viento, dice allí, empezó a hundirse. Porque tuvo miedo y quitó la mirada de Cristo Jesús. Por eso, si nosotros quitamos la mirada en Cristo Jesús, que Él sufrió, dice, Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, el vituperio que Él llevó. Le escupieron la cara, le golpearon la cabeza, le crucificaron, le clavaron, y todo lo hizo por amor y por usted y para mí. Entonces, Él puso todo el gozo puesto delante de Él, aunque era Dios mismo en carne. Él no se aferró a sí mismo, sino que se hizo semejante a nosotros y fue llevado a la cruz del Calvario por usted y por mí. Y no desistió de lo que Dios el Padre le había encomendado, ir y a morir en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Nosotros no debemos de desistir en esa carrera, en ese llamado que Dios nos ha dado. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene pronto y nosotros debemos estar listos y preparados para su venida. Jesús prometió y dijo, voy a la casa de mi Padre. En San Juan 14, 1 en adelante, Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Todas las cosas que están pasando aquí son para que se cumpla la Escritura y no debemos de turbarnos en nuestro corazón. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, Él fue a prepararnos un lugar y nosotros no debemos estar turbados viviendo en esta vida y desistir a lo que Dios nos ha llamado. Nosotros debemos de perseverar con la paciencia, con despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr esa carrera, con paciencia, hasta que obtengamos esa meta que Dios nos ha trazado. El cual, dice Jesús, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque Él logró lo que el Padre le había encomendado y salvar a la humanidad de todo pecado. Entonces nosotros no debemos de desistir por la situación que estamos pasando. Todo lo que está aconteciendo en este tiempo son situaciones que la Escritura se va a cumplir. Y nosotros no deberemos de mirar hacia otro lado, sino que debemos de correr con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El versículo 3, ya para terminar, de Hebreos, ya con eso termino. Y como dice allí la Escritura, usted debe considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El verso 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nosotros no hemos combatido, no hemos padecido como Cristo Jesús, para que podamos desistir en esa carrera que Dios nos ha encomendado. Consideremos a aquel, y ese es Cristo. Consideremos a aquel que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, el desprecio que le dieron. Él fue despreciado y desechado, dice Isaías 53:3,
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y como escondimos de él el rostro, no seamos igual o semejantes a esas personas que él sufrió y menospreciando todo por nosotros, para ir a la cruz del Calvario, para salvar a la humanidad, y ahora escondemos de él el rostro o decimos, ya no quiero seguir esta vida porque es muy difícil, o porque no me gusta, o porque es mucho compromiso. Es más lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por lo que nosotros hemos hecho. Nosotros en realidad no nos, a comparación a lo que Cristo hizo, nosotros no hemos hecho casi nada. Porque Cristo ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo, nomás nosotros obedecemos, y por gratitud y porque obedecemos a la palabra de Dios, porque a eso nos ha llamado, a predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el mandato de Dios, y yo les insto en esta hora, como dice la Escritura, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considere eso. Cuando usted quiera desistir en la carrera, como Cristo lo ha llamado, considere a Cristo. Considere lo que Él hizo y lo que Él sufrió por usted y por mí. Considere eso y entonces tome una decisión. Así es que Dios les bendiga y los guarde en todo momento, y damos gloria, damos honra a Dios, que Él se la merece, porque Él fue el que pagó el precio por usted y por mí. Puede pagar, hermanos. Así es que vamos a orar y vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra a ti, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos, Señor, a perseverar siempre en tu palabra, Señor, seguir perseverando hasta el fin, Señor, puesto los ojos en ti, Señor, que tú eres el autor de nuestra salvación, Señor, por el cual gozo el puesto delante de ti sufriste el menosprecio, el oprobio, Señor, de los que te golpeaban, te maltrataban, Señor, y ayúdanos, Padre, a permanecer, a mis hermanos, Señor.